De 100 mexicanos que toman, 7 tienen un trastorno por consumo de alcohol. Caberían bajo esta definición clásica del alcohólico. Los pasas por una herramienta de diagnóstico como se popularizaron mucho en el COVID y te sale positivo con un trastorno de consumo de baja, de moderada o de severa severidad. Ya hasta dentro de la definición clásica de alcoholismo hay estas tonalidades de gris. Además de estos 7, tienes a otras 7 personas en México, es decir, el doble de personas que son consumidores problemáticos de alcohol. Están teniendo afectaciones y consecuencias sociales, se están peleando con la pareja, causan lesiones, a veces causan muertes y diferentes tipos de impactos a la comunidad. Entonces, Avioneta no solo se enfoca en esa persona que se reconoce alcohólico o en la definición clase de alcoholismo, sino se enfoca en consumo problemático de alcohol y consumo excesivo de alcohol en general. Estamos hablando de 10 millones de mexicanos. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast Subiendo Nivel, un podcast de vida, salud y negocios, en donde personas destacadas en su campo nos comparten su historia para que la nuestra sea más fácil. Si hay algo que yo admiro es a las personas que hacen algo por generar un cambio, por hacer algo, por influir en los demás. Y en ese sentido, hoy tenemos a Fer Fuentes. Fer creó pues una asociación que se llama Avioneta, en donde pues la idea ahorita nos platicará más a fondo, pero es tratar de ayudar y atender a gentes que de alguna manera sufren un trastorno por consumo, por adicciones de distintos tipos, tanto a estas personas como a sus familias. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Jorge. Qué bueno que estás por acá dándote tiempo entre una y otra cosa, entre tu asociación, tus trabajos, tus emprendimientos y entrenándote ahorita también para una carrera muy interesante de 100 kilómetros, ¿verdad? Platicabas ahorita. Sí. Estás entrenándote ahí muy duro. Interesante a su manera, ¿verdad? Así es. Pues muchas horas le vas a tener que dedicar a eso. Fer, creaste Avioneta, tengo entendido, hace algunos años. ¿Qué es Avioneta y qué te llevó a tener esta iniciativa? Claro, me gusta que hayas dicho que es una asociación porque es un buen punto en donde podemos empezar. Es un emprendimiento del sector privado, es un emprendimiento de impacto. Creo que hay dos principales razones por las que la gente cree que es una asociación. Número uno, por la mala elección del dominio del sitio, ¿verdad? Que es avioneta.org. Avioneta.com estaba competido y la persona no me lo quiso vender y en ese momento yo estaba viviendo mis ahorros. Pero número dos, porque también creo que es un tema que históricamente la sociedad pensamos que es un tema que se tiene que atender por el gobierno, por el sector público, ¿verdad? Exacto. Y no necesariamente. Creo que es un tema es un tema tan grande y ahorita ya hablaremos de cifras a nivel país y a nivel continente. Es un tema tan grande que lo tiene que atender el gobierno, que lo tiene que atender las asociaciones civiles, que lo tiene que atender el sector privado. Fue un gran rollo, un monólogo apasionado de por qué Avioneta existe en el sector privado. Pero bueno, dándole un poquito más de contexto a tu audiencia y ya tú con tus preguntas me dejarás profundizar más. Avioneta es un negocio que, de nuevo, utilizando términos startuperos, atiende una problemática que es el consumo excesivo de alcohol. Como solución, le permitimos mejorar a la persona que consume alcohol su relación con el alcohol, mejorar su relación con el alcohol, con una clínica digital, con varias herramientas digitales, valga la redundancia, y también le ofrecemos soluciones a los seres queridos alrededor de la persona que está consumiendo problemáticamente, porque ellos también tienen necesidades de conocimiento médico, científico y sustentado en este tema, tienen necesidades de capacitarse para ver por sí mismos, pero también para poder ayudar efectivamente al consumidor problemático cuando le toque ayudar. También tienen necesidades de psicoterapia, psicoemocionales, como todos los seres humanos en este planeta, la verdad. Y entonces, en resumen, eso es Avioneta. Y qué bien que lo haces incluyendo a
pues a toda la familia, ¿no? Porque yo creo que cuando algo sucede en algún miembro de la familia, pues afecta, por ahí te oí decirlo también, a toda la tribu, ¿no? Muchas veces cuando tenemos algún familiar con alguna dependencia, con alguna adicción o algo, queremos que él vaya y se atienda, ¿no? Pero también muchas veces nosotros tenemos que atendernos, inclusive para cualquier tipo de problema psicológico, cualquier tipo de problema, pues también necesitamos atención nosotros. ¿Qué te llevó a crear a ti Avioneta? O sea, alguna situación personal, familiar, creo que tuviste alguna historia familiar de ese tipo. ¿Eso te influyó a ti para esto? Sí, claro. Mira, antes de platicarte cómo nace Avioneta y por qué nace Avioneta, quiero hacer doble clic en el tema que mencionas de la inclusividad por dos razones. Me encanta. Es un valor fundamental de lo que hacemos en Avioneta, la inclusividad. No solo incluir a los seres queridos, al sistema familiar, que también se ve afectado y que también debe de ser parte de la solución. Y eso nos diferencia mucho de... Te voy a dar un ejemplo. Centros de rehabilitación que invitan a la familia una vez al trimestre y casi palomean. O Alcohólicos Anónimos, que sí les aplaudo que tienen una organización hermana para seres queridos que se llama Al-Anon. Y más derivados de esa organización. Pero yo he ido a Al-Anon y conozco a mucha gente que ha ido a Al-Anon. Y a muchos de nosotros no nos funciona y tiene muchísimas deficiencias, como cualquier organización humana, ¿verdad? Pero creo que hay área de oportunidad para resolver estas. En segundo lugar, es inclusivo en el sentido de que muchas veces me han hecho esta pregunta que si Avioneta es para alcohólicos. Y yo creo que si nos atenemos a la definición clásica de un alcohólico, que de hecho es una palabra que tenemos que dejar de usar por razones de estigma y tabú, y por el que ya carga con una connotación negativa. Pero si nos atenemos a la definición clásica de un alcohólico, es 2 de 10 personas con consumo de alcohol problemático. Es decir, es una fracción del total de los mexicanos que tienen consumo de alcohol problemático. Un 20% más o menos. A mí siempre me gusta, en diferentes foros hemos hecho esta analogía. Juguemos al juego de 100 mexicanos tomaron. De 100 mexicanos que toman, 7 tienen un trastorno por consumo de alcohol. Caberían bajo esta definición clásica del alcohólico. Y es típicamente la gente que busca y va a Alcohólicos Anónimos. Se queden o no se queden es otro tema. Pero los pasas por una herramienta de diagnóstico como se popularizaron mucho en el COVID y te sale positivo con un trastorno de consumo de baja, de moderada o de severa severidad. Entonces, ya hasta dentro de la definición clásica de alcoholismo hay estas tonalidades de gris. Ahora, además de estos 7, tienes a otras 7 personas en México, es decir, el doble de personas que son consumidores problemáticos de alcohol, que no saldrían positivo en esta herramienta de diagnóstico de alcoholismo, pero como quiera están teniendo afectaciones y consecuencias a la salud a corto plazo y a largo plazo. Como quiera están teniendo afectaciones y consecuencias sociales, se están peleando con la pareja, con los amigos, con colegas en el trabajo, están llegando tarde, baja productividad, etc. Y también están teniendo afectaciones en la comunidad. A veces manejan en estado de ebriedad y causan lesiones, a veces causan muertes, y diferentes tipos de impactos a la comunidad. Entonces, Avioneta no solo se enfoca en esa persona que se reconoce alcohólico, o en la definición clase de alcoholismo, sino se enfoca en consumo problemático de alcohol y consumo excesivo de alcohol en general. ¿Cuáles son los números? Estamos hablando de 10 millones de mexicanos. Estamos hablando de la ciudad de Monterrey y Guadalajara juntas, por ejemplo. Estamos hablando de 100 millones de latinoamericanos. Con problemas de consumo. Claro, como dices, en sus tonalidades de grises. En todas sus escalas de gris. Y ahora, si bajita la mano, supones que esas personas tienen de 2 a 3 seres queridos afectados. Me gusta decir el término bebedores de segunda mano. Sí. Porque tú puedes ser el que está tomando, pero si se te pasan las copas en este podcast, yo ya no voy a poder tener una conversación coherente contigo y todos los presentes nos vamos a ver afectados. Entonces tienes de 2 a 3 bebedores de segunda mano. Bajita la mano. La pareja, los hijos, colegas del trabajo, amigos. Estás hablando que una tercera parte de los 650 millones de latinoamericanos se están viendo afectados por el consumo de alcohol. Es impresionante el tamaño del problema. Sí, es grandísimo. Y
Una de las situaciones que te llevó a tomar más conciencia de eso, a estudiar, a leer, fue inclusive un caso, pues tú también eras un bebedor de segunda mano, como que dicen, ¿no? Sí. Tenías de alguna manera un entorno, ¿verdad?, que se había visto alterado por una situación de consumo. Sí. Y he sido un bebedor de primera mano y he sido un bebedor excesivo, pero resumiéndote la historia de por qué nace Avioneta, desde chiquito mi papá nos educó muy bien alrededor de este tema. Desde chiquito mi papá nos verbalizó que el alcohol es una droga, que simplemente es legal por razones históricas y arbitrarias, que le tuviéramos su debido respeto a esta sustancia, que como menores de edad no íbamos a estar consumiendo esta sustancia. Y nos dio las razones, nos dio el porqué. Oye, tenemos un abuelo que sufrió alcoholismo. Tenemos varias personas en la familia con temas de abuso y dependencia a alcohol y a otras sustancias. El factor genético representa el 50% del riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol y otras sustancias. Entonces, de entrada, al momento que tú naces, la moneda ya está cargada. Entonces, tenle su debido respeto, Fernando. Después, en algún punto de mi adolescencia, por diferentes razones. Es un tema multifactorial. En parte por su genética, en parte por temas de la infancia no atendidos, en parte porque es un baby boomer que no iba al psicólogo. Varias razones que pintan una imagen muy compleja que llevan a que mi papá consuma alcohol problemáticamente los últimos 10 años de su vida, después de 30 años de haberlo consumido en salud, bueno, moderadamente. Moderado, en ¿no? salud no existe. Sí, no, ahorita abordaremos eso. Pero... Sí, ninguna cantidad de alcohol es saludable y ya hay un consenso en la comunidad médica, pero bueno, pasó de consumo moderado a consumo patológico. En esos 10 años, si tú le hubieras aplicado el test de diagnóstico del Manual Americano de Psiquiatría de consumo de alcohol a mi papá, hubiera salido con un trastorno de mediana severidad, de severa severidad, valga la redundancia, y a veces, claro que tuvo sus periodos de abstinencia y de moderación. Pero la realidad de las cosas es que en esos 10 años mi papá vivió en discapacidad. Uso esa palabra no por dramático, sino porque es un término bien importante de la OMS, y fallece prematuramente a los 59, casi 60 años. ¿Por qué me refiero a la OMS? Porque la OMS tiene, y es algo que estamos platicando tú y yo detrás de cámaras, la OMS tiene muchas métricas obviamente, pero hay una métrica en particular en donde cuentan años de vida en discapacidad y muerte prematura para diferentes problemáticas. Desde el terrorismo hasta el consumo de alcohol. Y es casi un censo en diferentes países. Oye, este niño le amputaron una pierna, entonces fue a los 7 años. A partir de ahí empieza el contero de que está viviendo en discapacidad. Y si este niño fallece a los 50 y el promedio de vida en ese país son 67 años, entonces súmale otros 17 años. Y así se va haciendo casi un tabulador de las distintas problemáticas y le permite a la OMS destinar recursos eficientemente a través de las problemáticas de más impacto. El consumo de alcohol está en el top 7, te lo puedo decir con muchísima seguridad, de problemáticas que impactan a los años de vida ajustados por discapacidad y muerte prematura a nivel mundial. Esa es la gravedad de la problemática alrededor del consumo excesivo de alcohol. A los 59 años murió tu papá. Correcto. Y por ahí escuché, tu papá pues era director de una empresa transnacional, ¿no? Muchas veces pensamos que quien está en un abuso, en una dependencia, pues a lo mejor tenemos esta imagen de alguien sin trabajo, que no cumple con la familia, pero existe este término que usas tú también de la persona que es funcional, sí, ¿verdad? Que muchas veces es a lo mejor más peligroso porque lo vive silenciosamente o lo aparenta o lo disfraza muy bien, ¿no? Sí. Sí hay un término, no es médico, es importante señalar, que se usa coloquialmente el alcohólico funcional, pero es un oxímoron, o sea, es una idiotez decir el alcohólico funcional. ¿Por qué existe el término? Porque los estándares socioculturales de funcionalidad es que pueda seguir yendo al trabajo, sí, a producir, ¿verdad? Que sus finanzas estén más o menos en orden. Pero la realidad es que no existe tal cosa como un alcohólico funcional, porque puede seguir yendo al trabajo poniéndose un saco, poniéndose loción, pero su salud
a corto plazo se está viendo afectada, su salud a largo plazo se está viendo afectada, sus relaciones sociales se están viendo afectadas. Entonces, no existe tal cosa, pero si seguimos utilizando ese término coloquial, sí, mi papá era un alcohólico altamente funcional, que de hecho hay un libro bajo ese título, que seguía yendo a las cámaras de comercio de la ciudad, seguía presentándose a juntas de consejo, seguía siendo el director de la empresa en donde le tocó trabajar, en la industria química, una transnacional. Todavía tenía, pues le subía todavía mucha agua al tinaco, como decimos aquí en México, y tomaba decisiones ingenieriles y de negocio, pero al mismo tiempo estaba lidiando con este problema de salud. En resumen, digo, muchos empezamos muy jóvenes el consumo de alcohol y solamente teníamos alcohol igual a fiesta, ¿verdad? Eso es, no vemos toda la parte que hay en medio, o sea, no sabemos qué pasa cuando tomamos alcohol. Y ahorita lo mencionaste, el alcohol es una droga. He leído por ahí que el alcohol es veneno, ¿no? Que es etanol y una vez que entra al cuerpo, entonces empieza una lucha interna por procesarlo, ¿no? Es así, o sea, el alcohol pues no está catalogado a lo mejor como una droga, pero creo que es de las que más mata y de las que más problemas causa. Sí, concuerdo. Hay un escritor que falleció que se llama David Foster Wallace, que da una plática a un grupo de alumnos que están graduando de una universidad y cuenta una historia que invita mucho a la reflexión. Y la historia va algo así. Hay un pez en el mar, ya más viejo, un pez ya cerca, ya en su tercera edad, ¿verdad? Uh-huh. Y pasan dos pececitos, imagínate a Nemo y a Dory. Uh-huh. Y los voltea a ver y les dicen, chicos, ¿qué tal sienten el agua? Y se siguen nadando, ¿verdad? Y los dos pececitos se voltean a ver y dicen, ¿qué le pasa a este viejo loco? ¿A qué se refiere con el agua? Y invita a la reflexión, porque nosotros llegamos a este mundo como pizarras en blanco, ¿verdad? Y pues a estos cachorritos nos empiezan a programar todas estas herencias socioculturales de usos y costumbre y nadie nos pregunta, ¿verdad? Y entonces tienes una adolescente, por ejemplo, como hablábamos igual tras cámaras, que no cuestiona el que tu salir a la sociedad como adolescente es ir a la fiesta y te peinas y te pones loción y le pides a un taxista en México que por 100 pesos te compre una botella de Bacardí y llegues a este evento social y ya alcances en automático cierto nivel porque Jorge llegó con una botella y una cajetilla, ¿verdad? Ya tengo el estatus de fiesta. Exacto. Pero sí, hemos hablado igual en diferentes foros y reflexionado. Hay una maquinaria, y no quiero sonar conspiracionista, pero es la realidad. Ya hay una maquinaria en sector privado muy grande y en los medios de información que obviamente las cosas están cambiando, pero que constantemente nos están bombeando estas ideas de que consumir alcohol es cool, de que es una droga que se tiene que pontificar, de que se asocia con estatus, con glamour, con noches de diversión. También en las canciones culturales del momento, si te rompieron el corazón... Alcohol. Alcohol, ahí está la respuesta. Si estás muy enamorado, tómate un vino con la amada. Lo ves en demasiadas series en Netflix, hay demasiado posicionamiento de productos, de botellas de alcohol, de botellas de vino. Entonces, pues, ¿cómo no? Vamos, o sea, ¿cómo no entender o darle una explicación a por qué primero los baby boomers, luego la generación X, luego los millennials, los primeros, los del medio y los últimos, porque es una categoría generacional muy grande, y ya menos los generación Z? ¿Cómo no entender esta asociación, todas estas asociaciones que hacemos con el alcohol, ¿verdad? De que no es una droga, de que es para convivir, de que es para divertirse, para de celebrar, que es para celebrar, para cerrar un trato, de que es para conectar, de que es para cerrar un trato. No, hombre, el tema del alcohol en el mundo de los negocios es un tema para otro episodio, ¿verdad? Sí. Oye, y ahorita decíamos, pues, en la juventud, ¿verdad? Y por lo menos ahí lo que he leído yo, tú tendrás más información, es que pues el cerebro, ¿verdad? A la hora que regularmente llevamos todos al alcohol a los 14 años, pues no está ni siquiera formado, ¿no? Y lo que menos está formado es la corteza prefrontal, algo así, donde pues tomamos las decisiones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le pasa a un cerebro joven, verdad? ¿Hasta cuándo un cerebro estaría apto? No debería tomarlo, ¿no? Pero ¿hasta cuándo un cerebro está maduro? ¿Qué le pasa a un cerebro joven al tomar alcohol? Sí, mira,
Y creo que es importante dar un poquito de contexto antes. Nosotros nos conocimos por nuestra participación en el podcast de Más Allá del Rosa de Jessica. Y yo creo que algo importante que no dije en las 3 horas de duración de ese podcast maratónico es que yo no soy ningún doctor, pero sí estudié este tema a profundidad 10 años. Yo estudié una ingeniería, entonces si algo sé es estudiar, meterme a los libros, meterme a los artículos académicos, ir con los expertos en diversos temas. Y también Avioneta tiene un asesor médico, que es un doctor en la colonia Roma, en Ciudad de México, llamado el doctor Luis Díaz. Y tenemos una red de especialistas, tanto psiquiatras como psicólogos, que son parte de la solución de Avioneta. Todo este contexto te lo doy porque lo que va a salir de mi boca no es opinión de Fernando. Así es. Es información sustentada por el conocimiento del doctor Luis Díaz, por varios artículos académicos que hemos leído y por 10 años de estudiar este tema, por buscar mejorar la situación en mi casa. Ahora, ¿qué va a salir de mi boca? Desde el neurodesarrollo, el varón y el cerebro del varón termina de madurar allá por los 23 años, por usar un promedio, ¿verdad? Y el de la mujer allá por los 21 años. Ahora, nunca es un buen momento, este es un consenso de la comunidad médica, nunca es un buen momento para empezar a tomar alcohol, porque el alcohol es una sustancia nociva que tiene afectaciones a la salud a corto y a largo plazo. Pero si vas a consumirlo, lo mejor es retrasarlo y acercarte lo más posible a estas 2 edades que te di. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad del cerebro de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, es mayor, para bien y para mal. Por eso un niño o un adolescente le es más fácil tomar un nuevo idioma, una nueva habilidad, porque el cerebro es como una masa de plastilina mucho más moldeable. Entonces, el tema es que el alcohol y otras sustancias psicoactivas, activas allá en el cerebro, pues vienen a afectar las rutas neuronales, en particular un grupo de rutas que se llama como la ruta dopaminérgica, que está muy relacionada a sentimientos de placer y de bienestar y al neurotransmisor dopamina, y lo vienen a afectar en mayor medida que un cerebro más afianzado, entre comillas, adulto. Entonces, por eso el motivo de buscar retrasar el consumo de alcohol y de otras sustancias lo más posible en la vida, y por eso la recomendación de desmentir este mito de enseñar a la juventud a tomar. No hay tal cosa. Enséñalos a tocar el piano, enséñalos a hablar francés o otra cosa mucho más práctica, ¿verdad? Sí, gran término, porque sí, ¿a qué edad lo vas a enseñar a tomar, verdad? Exacto. Como si fuera algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Exacto. Vaya, si de por sí la toma de decisiones es compleja en un joven de esa edad, ¿verdad? Pues ahí tienes, yo creo que hay una causa por qué precisamente, cuando menos a mí me pasó, ¿verdad? Cuando amigos se murieron relacionados en accidentes con el alcohol, fue en la juventud, ¿verdad? Porque a lo mejor si el alcohol te varía, o sea, vaya, si de por sí no estamos muy aptos para tomar decisiones y aparte le ponemos alcohol, pues obviamente pues las decisiones que tomas bajo el influjo del alcohol pues son pésimas, ¿no? Sí. Nuestra toma de decisiones en la trayectoria de un ser humano normal mejora conforme pasa la vida porque el cerebrito tiene más data histórica para tomar mejores decisiones. Y también hay otro punto importante. Si tú graficas la aversión al riesgo de un ser humano, también va subiendo conforme envejecemos, es decir, cada vez somos más conservadores en la toma de riesgos. ¿Por qué? Por razones similares. Nos topamos con diferentes paredes en el mundo y vamos aprendiendo que el mundo no es color de rosa como piensan los cachorritos, sino que tiene pues sus luces y sus sombras y hay que navegarlo con un poquito más cuidado. Estos 2 temas, más el consumo de alcohol excesivo en la juventud, y que tengan menor aversión al riesgo es lo que los lleva a manejar, a derrapar carros, a pasarse semáforos y pues obviamente a accidentes, lesiones y muerte prematura. Sí. Ahora, ahorita decíamos de todas las gentes que alrededor de nosotros, pues pueden tener alguna situación de abuso, alguna situación que a veces nosotros detectamos. Sí. Pero yo creo que es muy común. A lo mejor muchas veces el ser humano por naturaleza no quiere pedir ayuda o a veces detectamos que tenemos un problema y no queremos. ¿Cómo podemos acercarnos a alguien que nosotros pensamos que necesita ayuda, pero no nos la está pidiendo? O sea, en México aquí decimos, le vas a caer mal, le vas a caer gordo. O sea, hay manera de acercárnosle y decir,
oye, creo que tienes este problema, ¿por qué no haces este test o algo? ¿Cómo nos acercamos? Sí. Mira, mitad de la respuesta es comunicación indirecta, es decir, no nos vamos a estar nosotros comunicando con esta persona y de hecho mitad de la respuesta está en este tipo de espacios que verdaderamente te agradecemos, porque mitad de la respuesta está en normalizar. Como la generación, los últimos de los millennials y ahora la generación Z, a mí me ha tocado varias veces estar en un café o en un restaurante, escucho una mesa de la generación Z al lado en donde comparten sus experiencias en el psicólogo como si fuera lo más cool del mundo. Sí. Eso tiene que pasar en este tema. O sea, vamos a llegar a un punto con esta creación y difusión de contenido que estamos haciendo ahorita tú y yo en conjunto, en donde se va a normalizar el tema, donde una persona va a poder estar sentado en la mesa de un restaurante y hablar de su aplicación Avioneta y de su trabajo con el equipo de Avioneta y negocios similares, ¿verdad? E iniciativas similares del gobierno. Entonces, mitad de la respuesta ya está en marcha, se trata de desestigmatizar, normalizar, evangelizar, simplemente va a tomar unos buenos 15 años. ¿Dónde está la otra mitad? Tristemente la persona que no está convencida, hoy por hoy no tenemos respuesta. Y no solo con el tema de consumo de alcohol, que tiene una complejidad adicional, y ahorita platicamos por qué, pero con cualquier tema, con cualquier proceso de cambio de hábitos. O sea, ahorita olvídate de el campo de estudio de cómo solucionar problemas de consumo de alcohol y pasémonos a un campo de estudio más grande que se llama las ciencias conductuales, el comportamiento humano, bajo el cual salen libros como Hábitos Atómicos y ¡pum! Se hace un bestseller. Uh-huh. También hay otro libro que se llama El Poder de los Hábitos, que salió unos 5 años antes, que también se hizo bestseller. Bajo esta área de conocimiento hay procesos cíclicos de cambios de hábitos. Y en estos procesos cíclicos hay como 5 o 6 fases. Ahorita vemos todas las fases. Cuando una persona está en la fase de negación, es muy difícil, o sea, casi decir no hay poder humano poder humano externo que lo saque de esa fase más que él o ella misma. O sea, si una persona no está convencida que tiene que hacer ejercicio, va a estar en esa fase de negación cuanto le toque estar en esa fase. Después, movámonos en esa rueda, en esa espiral, está la fase de contemplación. Algún evento en su vida ocurre para que empiece a contemplar la posibilidad de que tiene que hacer ejercicio. O en nuestro tema, bajarle su consumo de alcohol. ¿Qué es este evento? Regresémonos a nuestro tema. Por ejemplo, la novia le pone un ultimátum. Le dice, oye, esta relación no puede proceder si tú sigues consumiendo alcohol de esta forma. Y entonces, para bien o para mal, este fondito, utilizando este término de tocar fondos, le mete a la persona, mete o empuja a la persona a la fase de contemplación. Después de la fase de contemplación se convence, o una fracción de estas personas se convencen y pasan a la fase de planeación. Empiezan a googlear alcoholismo en YouTube, problemas de alcohol en Google, se topan con Avioneta, se topan con otras soluciones y eventualmente se deciden por una solución. La mayoría de la gente busca solucionarlo solo y en casa, y eso es algo que también tenemos que cambiar, pero eventualmente ponen en marcha un plan. Y entonces esta fase de planeación pasa a ser una fase de ejecución del cambio de hábito. Y pueden estar ahí muchísimos meses. O sea, las historias que no se hablan en el mundo del consumo de alcohol, pues son las historias de éxito, de gente que lleva 20 años no consumiendo o consumiendo en moderación. Porque pues no son tan dramáticas y tan llamativas como las historias de recaídas y de carros en el fondo del río y historias hollywoodescas. Después de la fase de ejecución, siempre en todo proceso de cambio de hábito está la recaída. En absolutamente todo proceso. La persona que trae una dieta, la persona que está haciendo ejercicio, la persona que trae un nuevo hábito de lectura, todos recaemos. Es un círculo de conducta humana natural. El tema es que la recaída en los problemas de consumo de alcohol está castigadísima. Está castigadísima y es una gran oportunidad para que la tribu o los seres queridos señalen el dedo y digan, ves, te lo dije, no vas a cambiar, siempre es así. Y entonces hace cuenta que a la persona que ya está hundida en esa recaída, pues lo hundimos todavía más, ¿verdad? Fue una larguísima respuesta a tu pregunta de que por lo menos hoy en Avioneta no tenemos la respuesta a cómo pasar a alguien de la negación
a la contemplación, a la planeación y a la ejecución. Algo que sí me dijo nuestro doctor de cabecera, el psiquiatra Luis Díaz, que se me hace bien importante, es que lo primero que hay que hacer es entender las razones positivas de consumo. Los seres humanos, aunque a veces actuemos irracionalmente, la mayoría de nuestras decisiones pues tienen fundamentos en la razón, ¿verdad? Entonces por algo no tomamos veneno para rata, al igual que tomamos alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol sí trae sus beneficios. Que sean beneficios incorrectos y a corto plazo es otro tema. Pero los seres humanos toman alcohol para relajarse. Los seres humanos toman alcohol para conectar. Algunos seres humanos toman alcohol para degustar, por las razones correctas, para hacer un maridaje con una comida. Si nosotros entendemos las razones por las que nuestro ser querido está consumiendo, estamos más cerca a ponerle sustitutos de esta sustancia en cuestión para llenar esos tanques. Ejemplo, tenemos muchos suscriptores de Avioneta que toman por soledad. Tenemos otro grupo que toma por aburrimiento. Tenemos otro grupo que toma por estreses de trabajos altamente demandantes, tanto en horas como en responsabilidades laborales. Y todas estas personas tienen diferentes soluciones. Y la solución para ninguno de ellos es te lo quitamos de un día para otro y aguántate la respiración. Claro que no. Sí, a veces muchos vicios o adicciones o algo, lo curioso es que son para tapar o tapizar alguna otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor es que pues yo con el alcohol se me quita la ansiedad. A lo mejor necesitas atender la ansiedad, exacto, ¿verdad? Sí. O yo, pues lo que pasa es que ahorita por el problema familiar con esto me tranquilizo. A lo mejor necesitas arreglar el problema familiar, ¿no? Estamos hablando de, pues bueno, gente que si hay alguien alrededor, cómo ayudarlo, pero también nos va a escuchar gente, y de una vez me gustaría aprovechar, Fernando, para que dieras las redes de Avioneta, para claro, que si alguien quiere hablar de una vez. Sí. Y ahorita voy a hacer doble clic a lo que dijiste en tu última intervención. De volada, las redes de Avioneta es www.avioneta.org. Uh-huh. El Instagram, el TikTok y el Facebook es avioneta.org. Nos comimos el punto, pero pues ahí nos encuentran. Síganos, compartan el contenido. Lo estamos creando, creemos que es de valor y lo estamos creando con mucho cariño. Ahora, mencionaste algo bien importante, que nosotros etiquetamos como que la gente se está automedicando con alcohol y con otras sustancias, pero en particular con alcohol. ¿Por qué? Porque la mitad de los problemas de consumo de alcohol tienen una comorbilidad, es decir, un tema de salud mental en paralelo al consumo de alcohol problemático. ¿Qué fue primero? Es un poquito la pregunta del huevo y la gallina, pero la data está en que la mayoría de los casos de consumo problemático de alcohol tienen una ansiedad generalizada, diagnosticada o no. Tienen un trastorno limítrofe de la personalidad. Uh-huh. Tienen una depresión leve, moderada o severa. Entonces, de ahí viene esto que te digo, es que sí, mucha gente se está automedicando sin alcohol. Le ponen las tachotas a medicamentos farmacológicos, como pastillas antidepresivas, pero no tienen ningún problema, en vez de echarse la pastilla antidepresiva, irse a comprar un 6, 4 días a la semana a la tienda de conveniencia más cercana, ¿verdad? Por eso, con este tema, y no nomás es automedicar trastornos de salud mental diagnosticables, también son estreses de la vida moderna, como un papá de 35 años que es papá primerizo, y está trabajando muchísimo también pues para poder mantener a la familia, y no está teniendo tiempo para sus hobbies y para su esposa. O sea, también eso no se está atendiendo en un espacio de psicoterapia, por ejemplo, y con lo que se está atendiendo es con un ron con Coca Light, los jueves que se junta con los amigos. ¿Y cuál un ron, verdad? Son 3, 4, 5 rones en jueves. Y también otra cosa que no se está atendiendo, que luego se automedica con alcohol, son traumas de la infancia. Uh-huh. Y de nuevo digo traumas de la infancia y sueno hollywoodesco y dramático, pero la realidad de las cosas es que la mayoría de la gente adulta tiene traumas de la infancia, de mayor o menor gravedad, pero todos tenemos traumas de la infancia. Y hay un estudio en Estados Unidos, por sus siglas en inglés es ACES, A-C-E-S, que de hecho es una de las TED Talks médicas más vistas del mundo, que habla
que correlaciona con una población de más de 10,000 pacientes del sistema de salud en Estados Unidos, correlaciona estos traumas de la infancia con padecimientos a la salud después en la vida, como más riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, y como más riesgo a abusar y depender de sustancias como el alcohol. Entonces, sí, sueno muy telenovelero cuando hablo de que tenemos que atender nuestros traumas de la infancia, pero la verdad es que nuestros traumas de la infancia están teniendo impacto en nuestra salud hoy día, van a tener impacto en nuestra salud a 10, 20 años, en cómo consumimos alcohol, en cómo hacemos ejercicio o no, en nuestra relación con la comida, en nuestra calidad de sueño, en cómo nos relacionamos con nuestros críos y nuestros hijos. Y entonces ya estamos hablando de que si no atendemos estos temas, es trauma transgeneracional que estamos pasando de generación en generación. Sí, ahorita decías de repente que escuchas en un café o sea, gente que es parte de la generación Z que está hablando de su ida al psicólogo y de todo eso. Yo que soy generación, no sé cuál seré, o si tenía nombre mis generaciones. Boomer, yo creo. Será. Pero, y haciendo relación a los dos temas, vas al psicólogo, estás loco. Vas a Alcohólicos Anónimos, eres un borracho. Sí. O sea, hasta hay una cuestión de marketing medio extraña, ¿no? Claro. Yo veo ahora muchos nuevos centros de psicología donde van los chavos, tienen plática y se habla de salud y se da una plática de tal cosa y de la relación con tus papás o lugares como el tuyo, como Avioneta, ¿no? Que también porque los psicólogos a lo mejor pues hasta el lugar era un poquito en un lugar raro, mismo Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? A lo mejor los espacios están en un lugar que no están a la vista y todo eso, ¿no? Yo creo que todo ese cambio que se vaya poniendo y poniendo a la mano, por eso decía al principio que admiro a las personas como tú que hacen un cambio para esto, pues puede ayudar a que veamos que existen pues estos tonos de grises, ¿verdad? Que podamos ir al psicólogo a platicar de un asunto familiar o podamos ir a Avioneta a hablar sobre un tema de consumo que no nos está gustando. Mucha gente que nos estará escuchando, pues a lo mejor ojalá y con esto le demos un clic, un campanazo a alguien y digo, oye, seré yo. Y hablabas ahorita de un test que creo que es un test de 11 preguntas o algo que a lo mejor sería interesante que las pudieran mencionar y a lo mejor hasta que de alguna manera por aquí a los que les gusten y nos dejan dichos los podamos enviar las preguntas. Claro. Pero ¿cómo es ese test? Alguien nos está escuchando ahorita y decirle, oye, me gusta lo que está diciendo Fernando. ¿Cómo me puedo meter un poquito al grill, al asador, a ver cómo estoy de temperatura? Sí, claro. Mira, y me regreso al tema previo porque, híjole, sigues tocando temas importantísimos. El tema de, por un lado, el marketing y la importancia de las palabras. Mira, voy a hacer referencia a un negocio en nuestra ciudad, bueno, a una organización más ampliamente dicho, que se llama Humind. Ah, sí, la conozco, buenísimo. Que lo fundó un par de superpapás. Buenísimo. También después de una experiencia. De hecho, quiero familia. Invitarlos al podcast también. Y están impactando súper positivamente a nuestra sociedad. Empecemos por el nombre, Humind. Tan aspiracional, tan bonito, tan creativo. Llegas a su ubicación aquí en nuestro municipio, hermoso. Hermoso, te da una paz y una tranquilidad entrar al lugar. Después habla de una avioneta, de nuevo, una palabra tan aspiracional. Tú ves los colores en nuestro sitio web y de nuevo. O sea, te invitan a encontrar esa fuente de inspiración. Nuestro eslogan, por ejemplo, es Emprende vuelo con nosotros. Imagínate un vuelo en avioneta al atardecer. Uh-huh. O sea, reconectar con la belleza y los milagros de la naturaleza. Esto es lo que le estamos vendiendo a la sociedad y al continente. Y lo empaquetamos de una forma moderna, fresca, métele hasta humor. A diferencia de un Alcohólicos Anónimos. O sea, desde el título, la palabra alcohólico ya carga estigma y connotación negativa. Y anónimo. Que no quiero que nadie sepa. Exacto, lo tienes que esconder. Hay un documental buenísimo. Yo empecé un certificado en la Universidad de California en todos estos temas. Y nos pusieron un documental que justo habla del impacto histórico de que Alcohólicos Anónimos mantengan el anonimato. O sea, qué bien le haría a la sociedad que estas personas que tienen 5, 10, 20 años en sobriedad, que pasaron por los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que tú ves los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y es
un recetario de crecimiento personal muy bonito y muy... O sea, yo siempre he dicho, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos pudieran ser para absolutamente todo mundo. Y aclarando también que, bueno, le ha hecho bien a muchísimas personas. Claro. A lo mejor la idea es poder llegar a Claro, más, ¿verdad? Al contrario, compártanos. Sí. Y luego hacer doble clic en el tema de la importancia del lenguaje. Hace no mucho me dijeron pues... Me compartieron esta reflexión, ¿verdad? En inglés, la palabra hechizo es spell. Uh-huh. Y la palabra ortografía, es decir, lenguaje, es spelling. Uh-huh. Hay una relación entre tus palabras y la persona en la que te conviertes. Sí. El día de hoy, más tarde, el día de mañana y el resto del 2024. Entonces, claro que es importante utilizar las palabras correctas. Claro que es importante empezar a normalizar el no usar la palabra alcohólico y cambiarla por una palabra más empática, etcétera, etcétera, ¿verdad? Perdón, adelante. No, pues íbamos a hablar del test, pero sí, cuéntame. No, si quieres cuéntame del test de una vez porque es importantísimo. Yo creo que lo tengan, ¿verdad? Para que la gente diga, bueno, déjame, me doy una revisadita. Claro. A lo mejor sin decirle a nadie al principio, ¿verdad? Pero después decir, bueno, ¿ahora qué hago? Claro. Hablo avioneta, voy a algún lugar, empiezo a hablar con mi psicólogo, ¿verdad? Entonces se me hace muy interesante, ¿verdad? Claro. Mira, como siempre voy a dar contexto y cambio de más, pero creo que es información de valor. La adicción conceptualmente se puede decir que tiene dos dimensiones, abuso y dependencia. Coloquialmente o en el mundo de veras, ¿cómo se ve la dependencia? En el caso del consumo de alcohol, es un señor de 55 años, de 55 a 70 años, que se está tomando 2 dobles caballitos de tequila todos los días. Eso es dependencia. Y que si tú le quitas esa cantidad de alcohol, puede sufrir síndrome de abstinencia, es decir, a su organismo le falta una sustancia externa, exógena, a la cual ya se había acostumbrado. Como la gente que le quitas el café y le da dolor de cabeza y aletargamiento. La otra dimensión es el abuso, que de hecho es un patrón más común en cómo se manifiestan los problemas de consumo de alcohol. ¿Qué es el abuso? La gente que más padece de abuso, tristemente te habla de que no tienen un freno de mano. Te dicen de que una no es ninguna, de que destapan una cerveza y casi no se dan cuenta, la parte racional de su cerebro no se da cuenta y ya van en 3 cervezas y 2 caballitos. Y no paran hasta que se les cierran el bar o hasta que ya no tienen dinero o hasta que pierden conciencia, ¿verdad? Es el caso extremo de abuso. Obviamente hay tonalidades. Doy este contexto porque el test de 11 preguntas del que les vamos a platicar, que está gratuitamente en el sitio web de avioneta.org, viene del Manual Americano de Psiquiatría, que es, pues, una biblia de salud mental en Estados Unidos, que tiene un consejo de los mejores doctores en Estados Unidos que se juntan cada 5 años a revisar el manual, etcétera, etcétera. Anteriormente, en la 4ª edición y ediciones previas del manual se hacía una distinción entre abuso y dependencia y se tenían dos distintos puntajes. La última edición ya no tiene esta distinción. Eran abuso y dependencia, ya no existe. Ahora se difuminan esas líneas y más bien se habla de un puntaje del 1 al 11 y puedes tener puedes o no tener trastorno, tener un trastorno de consumo de alcohol leve, moderado o severo. No es alcoholismo, es un trastorno por consumo de alcohol. La palabra trastorno fue muy meditativamente elegida y pues el por consumo de alcohol es un poco obvio, ¿verdad? Si tú vas al sitio de Avioneta y lo vas a contestar pues por tu propio pie, por tu propio consumo de alcohol, simplemente pues no seas barco, sé objetivo con tus respuestas. Te va a preguntar acerca de tu consumo de alcohol los últimos 12 meses. Y si eres bueno identificando patrones, te vas a dar un poco cuenta de que algunas preguntas tienen que ver con dependencia y otras con abuso. Hay una que te pregunta acerca de tolerancia, eso tiene que ver con dependencia. Hay otra que te pregunta acerca de síndromes de abstinencia cuando dejas de tomar, eso tiene que ver con dependencia. Hay otra que te pregunta que si te has puesto en situaciones de riesgo como manejar alcoholizado, tener relaciones sexuales sin protección, caminar en azoteas en los últimos 12 meses por tu consumo de alcohol, eso tiene que ver con abuso. Al final te va a dar una puntuación. Si mal no recuerdo, del 0 al 1 no hay trastorno. 2 al 3 hay un trastorno leve. 4 y 5 moderado. Y 6 y mayor hay un trastorno severo. Es una herramienta muy, muy útil a nivel individual y a nivel sociedad y a nivel política pública por dos
por dos razones. Es robusta en el sentido de que se han hecho metaestudios en Estados Unidos en donde correlacionan las respuestas a esta herramienta, que es de la persona responde por sí sola, ¿verdad? Y siempre este tipo de test en donde la persona responde por sí sola, siempre hay muchas preguntas de no, pues es que mienten o tienen el sesgo de su propio consumo de alcohol y se les atraviesa. Entonces hay estudios que correlacionan las respuestas a este test con entradas a departamentos de urgencias y emergencias en Estados Unidos, y encuentran como una alta fidelidad en las respuestas. Por esto es importante. También es importante porque nos habla de estas distintas tonalidades de gris en las que el individuo cae, y como cualquier problemática de salud, hay un nivel de atención en salud adecuado para las distintas severidades de la patología, en este caso un trastorno por consumo de alcohol. Ejemplo, los que tienen un trastorno severo por consumo de alcohol probablemente no son candidatos para una suscripción de avioneta. ¿Para qué son candidatos? Para un centro de rehabilitación. Empezar con un internamiento de 2 a 3 meses y después, como casa de medio camino virtual o digital, como un safe landing, pueden venirse con avioneta. Pero alguien que tiene un trastorno leve o moderado, o alguien que ni siquiera entra a los trastornos, pero tiene consumo problemático, claro que es candidato para una clínica digital en la palma de tu mano, como es avioneta. Pero entonces esto nos permite como organizaciones destinar recursos en sector salud de la manera más eficiente. Muy bien. Y bueno, hay algunos que dices que requieren internarse. Hay un término que he escuchado hace poquito, ¿verdad? Que le llaman un anexo, ¿verdad? Que dicen que el hijo de tal boxeador o el tal está en un anexo. Sí. De repente escucho historias de terror. ¿Qué sabes de esos? O sea, son, no sé, a lo mejor sistemas... De hecho, vi una serie en Netflix, uno que se llama The Program, sí, como que gente adolescente que tenía ciertos problemas de conductas o de alcohol que se los llevaban, y era una, sí, pues no sé, cuestiones a lo mejor muy, muy brutales de encierro. Sí. Los anexos, pudiera explayarme mucho más, pero son, no voy a decir centro, voy a decir casas de rehabilitación no reguladas, típicamente económicas, accesibles para niveles socioeconómicos medios y medio bajos, y bajos. Típicamente los traen, asimismo se llaman exadictos o adictos en recuperación, son quienes los organizan, etc. Algunos están relacionados con drogadictos anónimos o con alcohólicos anónimos, pero no necesariamente todos. Y pues sí, hay muchos temas de que pues algo que no está regulado puede tener... de repente rayan en lo ilegal, ¿no? Sí, claro. O sea, como que de repente veo que sustraen a las personas, se las llevan y todo eso. Sí, o sea, tienes temas de hacinamiento, tienes temas de castigos, de espacios no higiénicos, tienes prácticas violentas, tienes internamientos involuntarios, que es lo que tú estás mencionando. Y no tienen especialistas de salud, entonces... Y esto lo digo porque cada vez lo oigo más seguido, entonces me imagino que hay gente que ha ido ahí. Y yo creo que en esto que están haciendo ustedes y algunas otras personas que como tú están tratando de impactar en lo positivo, pues lo que hay es dar alternativas, ¿verdad? A lo mejor, claro, hace rato platicábamos, hay gente que no, es que yo no estoy al gimnasio porque fui a un gimnasio y no me gustó. Sí. O fui a un psicólogo y no me gustó. Entonces yo creo que es importante saber que la gente sepa que hay alternativas distintas, ¿no? Claro. O sea, como la de ustedes, ¿no? Sí, me hace interesante. Sí, esta clínica digital... definitivamente no es para todo mundo y no pretendemos que sea para todo mundo, pero es una alternativa. Y creo que también es importante reconocer la labor de las personas que trabajan en los anexos. Yo tengo un tío pariente que tuvo su casa de rehabilitación y de hecho una con muy poco presupuesto y también no con espacios de lujo, pero muy bien manejada y manejada con cariño. Es decir, toda esta gente pues está aportando desde sus trincheras, ¿verdad? Uh-huh. Y si una persona por su experiencia de vida, lo que a él le funcionó es que le sacaran la adicción a golpe, pues es lo que sabe, ¿verdad? Qué triste. Sí. Qué triste, pero es lo que sabe hacer y está intentando aportar desde su trinchera. Pero si el gobierno no se pone las pilas, el sector público y el sector privado no se ponen las pilas para ofrecer más alternativas que involucren a la comunidad médica, a especialistas, que no involucren la violencia, etcétera, etcétera, pues esto va a seguir siendo la solución. Sí. Oye, algo que he visto yo, cuando menos en mi generación, cuando empezamos a salir a los 15, 17, 18 o 20 años, hace
más de 30 años. Las mujeres no tomaban. No tomaban, no es que tomaban poquito o mucho, o sea, Sí. Tú invitabas a salir a alguien a los 18 años y no se tomaba, vaya, o una cosa y estas bebidas que de alguna manera estaban relacionadas al sector femenino, ¿no? Claro. Una piña colada. El Cosmos. Sí, todo ese tipo de Sí. cosas. Pero ahorita, en tus datos, pues yo creo que ya estamos un poquito parejos, ¿no? Sí, sí, como compartí en el podcast de Más Allá del Rosa con una audiencia predominantemente femenina, por las razones correctas de empoderamiento de la mujer y de equidad de género, también en los censos de consumo de alcohol de México y del continente y del mundo, la mujer se está emparejando, entre comillas, en el tema del consumo de alcohol. Tristemente emparejando, ¿verdad? Sí. Ahora, también lo traje un programa de Netflix que abordaba mucho sobre los temas y hablaban ciertas variantes que hacen que afecte más el alcohol en un cuerpo o en otro, ¿no? Y hablaba de, pues, el tamaño, tu volumen corporal, sí. Si comiste, si no comiste, si tomabas agua, pero aparentemente también había una línea muy precisa en donde la mujer sí. es más afectada por el alcohol, tanto sí. en el golpe, digamos, que le da en lo que le sucede en el momento, como la cuestión médica. Sí, o sea, imagínate, tú tienes 2 hermanos, son cuates, uno es hombre y uno es mujer, tienen exactamente la misma edad, obviamente. El hombre es 10 centímetros más alto y también es 15 kilos más pesado. Entonces ahí ya en tema de altura y peso, pues puede ingerir más de esta sustancia sin intoxicarse tan rápido. Y luego pasas a temas de diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. El hombre tiene porcentaje de agua corporal más alto, la mujer tiene porcentaje de grasa corporal más alto. Y entonces el alcohol que consumimos, el etanol, se diluye en más agua en el caso del hombre. En menos agua en el caso de la mujer. Entonces, con menos bebidas estándar, la concentración de alcohol en la sangre en la mujer es más alta. También hay un tema de la capacidad enzimática del hígado. La capacidad enzimática del hígado del hombre es un poquito más alta y entonces puede metabolizar el alcohol más rápido y pasar de un estado de intoxicación a ya no intoxicación más rápido que el cuerpo de la mujer. Y todo esto resulta, por ejemplo, hay un subtema de los temas que abordamos bien interesante, que lo vemos en nuestra propia población de suscriptores a lo largo de la historia de Avioneta. Muchas mujeres nos llevan en donde su problemática principal son los blackouts, estas lagunas mentales. Cuando se te fue la onda. Se te borra el cassette. Se te olvidó lo que hiciste. Exacto. Y pues andamos en piloto automático cuando se nos borra el cassette, andamos en la laguna mental. Nos ponemos en situaciones de riesgo y los riesgos para la mujer, tristemente, por la sociedad y la cultura en las que vivimos, son mucho mayores y de mayor preocupación que para el hombre. O sea, es ponerte en más riesgos. A veces he oído a papás, ¿verdad? Amigos que sus hijos van a tomar y les dan un consejo a hijos muy jóvenes o hijas muy jóvenes que dicen, oye, no, es que ten cuidado porque tomando te puedes ser alcohólico. Pero yo digo, bueno, eso podría ser un poquito más en futuro, pero el problema es lo que le va a pasar hoy en la noche. No si después se le va a afectar el hígado, si después va a tener un problema de dependencia o tal. Correcto. Pero estos blackouts, ¿verdad? Que son muy populares, ¿verdad? Y ves tristemente casos de cuestiones que se salen de control, ¿no? Porque pues, si lo que afecta es la toma de decisiones y te tomas otro y te tomas otro, pues se va poniendo peor, ¿verdad? La cuestión esa. Correcto. Ahora, también hay algo para dejar de tomar, ¿verdad? ¿Tú cómo lo consideras que deba de ser? O sea, cuando alguien llega a Avioneta, no tiene a lo mejor un trastorno muy fuerte, pero sí tiene un consumo y ya no quiere tomar, el mejor consejo es, a partir de mañana es cero, o a lo mejor también es aconsejable decir, vete a un consumo moderado, ¿verdad? O sea, y lo puedes llevar una relación correcta, no saludable, porque ya dijimos que no existe tal, pero una relación amigable. Exacto. Cuando llega una persona con rasgos de dependencia, pudiera ser hasta peligroso para la salud pasar de 100 a 0 en temas de consumo. Porque el síndrome de abstinencia del alcohol, y esto es algo que
el mundo no sabe, es de los más riesgosos de distintas sustancias adictivas, incluyendo drogas ilegales. El síndrome de abstinencia del alcohol puede terminar en un departamento de emergencias o urgencias. Tiene los síntomas pueden llegar al delirio. El delirium tremens es como el término correcto. Delirio y alucinaciones. Y pues puede ser un riesgo de muerte palpable. Para la gente que pues no tiene este nivel de consumo o que llega con temas de abuso, llamémosle, que quieren lijar y mejorar una relación con el alcohol que se les sale de las manos cada semana o cada 2 semanas. Como quiera, si nos regresamos a las ciencias conductuales, el ir de 100 a 0 en cualquier tema rara vez es la solución. Imagínate que estoy asumiendo que tú no hicieras ejercicio y yo llego y soy corredor y te quiero invitar a correr. No te voy a decir, mañana 5 a.m. corremos un 10K. No va a pasar. O sea, la gente que va a empezar a correr es a cucharaditas y poco a poquito. Y esto es con cualquier proceso de cambio de hábitos. Entonces, si alguien llega a Avioneta con la total disposición de pasar a la abstinencia, normalmente quieren un par de meses en abstinencia como para resetear. Simplemente evaluamos que no haya riesgo médico. Dale, vamos, porque esa disposición es muy poderosa. Cuando alguien ya llega con la motivación, hombre, claro que no le voy a decir que no, que le tire a la moderación, que nomás 3/4 de lo que estaba tomando, porque luego aparte la familia se nos va a echar encima, ¿verdad? Si alguien ya viene con la disposición, venga, dale, a darle con tu meta y nosotros te acompañamos. Si alguien llega preguntando, típicamente le decimos, empieza con abstinencia y a lo largo de este mes empezamos a recopilar datos, porque muchas veces nos hacen la pregunta del millón. Oye, ¿yo me tengo que abstener por el resto de mi vida? ¿Yo podré consumir moderadamente en un futuro? La respuesta de Alcohólicos Anónimos es, te tienes que abstener por el resto de tu vida. Sí. La respuesta de Avioneta es que vengan los datos y vamos a analizar los datos y vamos a meterle un psicólogo y vamos a meterle un psiquiatra y vamos a meterle especialistas que puedan responder esa pregunta, porque cada persona es diferente. Muchas veces en estos foros, ya después, posteriormente, se nos avientan a la yugular la gente en Alcohólicos Anónimos, porque desde su trinchera, desde su vivencia personal, ellos siendo parte, la mayoría de ellos, no voy a generalizar, siendo parte de esas 2 personas que tienen trastornos de mediana y alta severidad, estoy completamente de acuerdo, esas personas no deben de tomar el resto de sus vidas, pero acuérdate que nosotros atendemos problemas más amplios de consumo de alcohol. Y si tengo una chava de 24 años que su problema con el alcohol es que cada 2 semanas está teniendo un blackout, pero esta misma chava quiere tomarse una copa de vino cuando viaje a no sé dónde y quiere poder tomar en su boda, la respuesta correcta no es la de Alcohólicos Anónimos, de que esta persona no puede volver a tomar el resto de su vida. Y los datos no lo indican. Entonces, ¿por qué hacer esta sugerencia que no es necesariamente la respuesta para todo el mundo? Sí, porque la gente puede llegar a asustarse. Yo creo que es interesante acercarte, porque fíjate, yo inclusive este tema me empezó a interesar mucho hace 3 o 4 o 5 años y empecé a investigar muchas cosas. Y eso, a mí la investigación, solamente la investigación, por temas que tenía yo que dar, me llevó a dejar de tomar. Sí. Solamente la investigación. O sea, empezar a investigar lo que era, lo que pasaba, los datos, y después hacer pruebas, ¿verdad? Decir, ¿qué pasa si no tomo? Creo yo que la mejor manera de saber el efecto del alcohol en nuestro cerebro y nuestro cuerpo, la mejor manera de saberlo es dejarlo de tomar, claro. ¿Verdad? Porque dices, oye, es una maravilla, ¿verdad? No lo necesitas para nada, ¿no? Sí. Y la gente piensa que, no sé, yo también difiero, ¿verdad? Que dice, no, bueno, tienes que dejar a tu grupo de amigos, tienes que dejar ir a los lugares, pues digo, yo me la paso súper bien, luego con mis amigos veo a todos y me la paso súper bien, ¿no? Entonces yo creo que, pues estas cosas como las tuyas es un paso más amigable, cuando menos para estudiar, ¿verdad? Lo que sucede, ¿no? Quiero complementar ahí parte de tu respuesta de que tienes que dejar a tus amigos, tienes que aislarte, tienes que hacerte ermitaño, porque aquí quiero compartir algo que de hecho no he dicho en ningún foro. No tienes que dejar a tus amigos, no tienes que aislarte, no tienes que hacerte ermitaño. Parte de la respuesta de tu nueva vida sin alcohol está en la creatividad, está en la diversión. Y de nuevo, tras cámaras hablábamos como tú y un amigo que tampoco está tomando a sus 57, 58 años están yendo a un parque de la ciudad a subirse a patineta, a tomar un jugo de la Michoacana. O sea, ahí está la creatividad y ahí está la diversión. En mi caso yo me he aparecido a juevesitos con mis amigos y hay algunos que están destapando la cerveza, hay otros que no. Y yo de repente, pues si llego con algo de ansiedad, le pido el micro al anfitrión y me hago un tecito de valeriana. Y entonces ahí hay una alternativa creativa
a lo que están haciendo tus amigos. Y también, pues te puedes divertir con ese tecito de valeriana. Empieza la carrilla y yo les digo que si ellos quieren un té y que si... Exactamente hago yo eso. Y sí, te da estas nuevas alternativas. Y fíjate, yo en mi caso, por decir, tengo casi 58 años. Y justo a los 55, ya venía tomando cada vez menos y menos y menos. Pero de repente me dio una cosa de, pues ya empiezas a entrar a una edad mayor y dije, ¿cómo le hago para extender un poco de juventud o energía? Y fue lo que me empezó a llevar a estudiar esto, ¿no? Algo que me pasaba a mí, por decirte, cuando tomaba alcohol, es que mi energía el otro día estaba por los suelos. Sí. Llámale cruda, llámale lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues si eran un día que salía un poquito entre semana y un fin de semana, dije, a ver, son 2 días a la semana que mi energía baja. Y si tengo 55 y quiero esta edad de los 55 estar igualito a los 65, dije, son 2 por semana, 4 veces al mes, son 8, son 100 en un año. Sí. Dije, en los siguientes 10 años son 1000 días que mi energía va a estar mermada. Es decir, 3 años los voy a tener a medias. Dije, sí. No, dijo, o sea, no puede ser porque dije, necesito tener súper energía, necesito extenderme, necesito hacer cosas nuevas, necesito hacer cosas que hacía, como andar en patineta, andar en mountain bike, andar todo eso, ¿no? Entonces, sí. Pues cada quien buscará sus razones. Sí, mira, hay bajo la escuela de medicina y estilo de vida, que es una escuela que está agarrando auge en años recientes. Hay 6 pilares del bienestar integral. Está el sueño, está la alimentación, está el ejercicio, le llaman la dieta, el movimiento, me encanta. Están las relaciones interpersonales, está nuestra conexión con la naturaleza y está el consumo de sustancias nocivas. Imagínate que cada uno de estos 6 pilares es un camino de 1000 kilómetros, ¿verdad? Y todos empezamos como novicios en cada uno de los 6 pilares y a ver hasta dónde los llevamos. Hay gente que lleva más y menos tiempo en estas tendencias de hackear la vida, el life hacking y de tener nuestro cuerpo y nuestra mente en su mayor potencial expresión. Yo, hoy por hoy, ejemplo, hoy que sabía que iba a venir a esto a las 4 de la tarde, me comí una ensalada. En vez de una comida pues más llenadora que iba a tener que digerir, entonces yo iba a estar aletargado aquí, etcétera. Es decir, ya estoy haciendo ajustes a la máquina más chiquitos y té de valeriana aquí y cuánta cafeína y no se te olvide hidratarte y los electrolitos. O sea, la idea es que todo el mundo pueda llegar ahí y que me superen y que entre todos terminemos esta carrera de los 1000 kilómetros en cada uno de los bienestares de los pilares del bienestar integral. Porque ahorita nos está escuchando alguien que como yo en carrera y quizá tú en algún punto de tu vida, se está zumbando 7 bebidas estándar el viernes y otras 12 el sábado. Y no es una persona que se considera alcohólica y que su tribu le está diciendo alcohólico, pero está haciendo un reset de su vida emocional y física todas las semanas, sí. 52 semanas al año. Sí. Y entre más viejo, ese reset ya no ocurre en solo un domingo de cruda, se desliza al lunes y hasta medio martes porque de cruda. Ya hay más tiempo y más dinero, entonces se puede hacer. Exacto. Pero sí, todas esas partes, es parte de lo que pues muchos estamos hoy buscando, ¿verdad? De decir, oye, a ver, todas esas bases hay que tenerlas cubiertas. Y la gente ya sabe que tiene al gimnasio y de repente ya sabe que tiene que comer bien y toda la parte de salud, pero pues sigue con ese problemita, ese veneno por ahí. Mucha gente te va a buscar, Fernando, directamente a tus redes o a las de Avioneta, pero algún libro que quieras recomendar, ya sea para alguien que quiera ayudarse o que le pueda servir a un familiar, a alguien que podría necesitar algo de ayuda en estos temas de trastorno de consumo. Sí. ¿Qué libro puedes recomendar? Sí, mira, para los seres queridos de la persona con un problema de consumo, hay un libro que no le compite ningún otro que me he topado en ya 14 años que he estado estudiando este tema. El único tema es que solo está disponible en inglés. Okay. Avioneta tiene un proyecto en el congelador de traducir ese libro al español. Se llama Beyond Addiction, más allá de la adicción. Son 3 autores de un centro de clase mundial en estos temas en Nueva York, el Centro de la Motivación y el Cambio.
Si no lees en inglés, nosotros tenemos un curso en línea. En avioneta.org vas a encontrar ese curso en línea en donde 3 de los 9 capítulos hablan enteramente de este libro. Eso es para el ser querido. Para la persona que consume alcohol, Allen Carr es un autor que habla de cómo dejar el cigarro, el alcohol, y tiene ahí una serie de libros de las distintas sustancias, y le ha funcionado mucho a muchas Allen personas. Carr, y tiene varios Allen Carr, distintos. Sí. Okay. El de cómo dejar el alcohol. Son títulos así muy descriptivos. Y también hay otro por un autor que se llama William Porter, que se llama Alcohol Explained, el alcohol explicado. Y pues no está de más recomendar un libro espiritual también. No nos olvidemos de la parte espiritual. Hay gente que le funciona el libro azul, que es la Biblia de Alcohólicos Anónimos. Yo ahorita estoy leyendo uno que se llama The Book of Joy, el libro de la felicidad, por Dalai Lama y Desmond Tutu, que es un arzobispo. Entonces, pues no está de más enfatizar que nuestra dimensión espiritual como seres humanos es importante también atender y no descuidarla. Tema extenso, Fernando, y podríamos seguir, pero bueno, lo que van a escuchar, lo que escucharon hoy, esperamos que sea bueno. Por ahí guárdenlo, si no lo pueden echar todo de golpe, reenvíenselo a alguien que crean que le pueda servir, ya sea porque él requiere ayuda o porque es familiar de alguien y le puede servir. Y bueno, pues no dejen de... Nuevamente tus redes, Fernando. Sí, es en TikTok y en Instagram, avioneta.org. Personalmente comparto escritos y reflexiones y risas en Ferscritos, FRSCRITOS, y nuestro sitio web avioneta.org. Y aquí con nosotros también nos pueden seguir en Instagram, en Subiendo Nivel, y obviamente estamos también en YouTube y en Spotify. ¿Qué nos quieres agregar, Fernando, de final de consejos, sobre todo para las familias de alguien que está haciendo? O sea, un consejo de decir, busquen ayuda, vayan, lean estos libros. Sí, pues mira, para el ser querido, recordarles la importancia de que nosotros, voy a hablar incluyéndome, también tenemos nuestras necesidades de conocimiento, de capacitarnos, necesidades psicoemocionales para atender con un psicólogo o psicóloga. Y entonces hay que darnos a la tarea de atenderlas, de que somos sistemas familiares y sistemas sociales y comunitarios en general, que no puedes esperar que una esquina o una arista del sistema salga adelante sin que el resto del sistema también se trascienda y mejore. Y para la persona que ahorita está en el meollo de un problema de consumo de alcohol, a veces es bien difícil ver las cosas desde dentro de la cajita negra, pero... pues darle fe y optimismo de que hay soluciones. Puede ser Avioneta, no tiene que ser Avioneta, y de que el mundo o la vida más allá del alcohol es muy rica y todos los días se nos presentan milagros que podemos agradecer y gozar sin la necesidad de el alcohol y ninguna sustancia de por medio. Excelente, Fernando. Pues como dije al principio, admiro mucho a las personas que tienen una iniciativa por crear un cambio, y pues doble, ¿verdad? Porque aparte pues es un emprendimiento, es iniciativa privada, y pues qué mejor, ¿verdad?, de pensar en algo que, bueno, pues se puede convertir en una empresa, pero a la vez generar un cambio en la sociedad. Sí, claro, hay grandes empresas como Patagonia, por ejemplo, que tienen iniciativas sociales bien fuertes, y si Avioneta sigue y sigue y sigue despegando, absolutamente todos ganamos. Gana nuestros suscriptores, ganan sus familias, gana Fer, gana el equipo al que le estamos dando de comer y hacemos esto 24 horas al día, gana nuestra red de especialistas, psicólogos y psiquiatras, ganan los inversionistas que depositaron su confianza en Avioneta, absolutamente, gana la sociedad y ganan nuestras comunidades. Excelente, pues muchas gracias, Fer, por estar por aquí, y muchas gracias a ustedes. Compartan por aquí este episodio, sigan a Fer, sigan a Avioneta, y esperemos les haya gustado y que esto les pueda aportar pues a ser mejores, ¿no? Que es la idea de este podcast. Muchas gracias.